el ideal de un país es no tener presos. Cuando un país le pueda decir a la humanidad, no tengo ni un solo preso en las cárceles, entonces nada más tenemos que ver su economía y tenemos que ver su realidad social. Estamos ante otro país. Pero mientras tengamos países donde se ha fracturado el tejido social, dejen de joder. Tienen que haber presos, tiene que haber delito, tiene que haber delincuencia. ¿O qué creen que esa gente está para chuparse el dedo? Esa gente no sabe de qué vivir, qué hacer. Y después ya viene la degradación moral, hacen lo que les da la gana. Pero el Estado no tiene la cara limpia, como para decir, tú a cuenta de qué cometes esto. No tiene la cara limpia. Un país donde no hay oportunidades de empleo, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo formal. Tienen la cara limpia el Estado y la sociedad. Y no solamente el Estado, sino la sociedad. Porque todo el mundo mira para otro lado. Por eso yo lo dije en una frase que es mía. Dije, cuidado con que el 50% de la gente no coma, porque el otro 50% de la gente no va a poder dormir. No lo entendieron y no lo siguen entendiendo. Entonces todo el mundo quiere dormir plácidamente, hacer las compras de Navidad, pasar lindo, comer pavo y hacer lo que quieren. Pero hay gente que está ganando $3 diarios. Pero lo que sí vale la pena resaltar es que la Corte en la sentencia exhortó al presidente Noboa a tener presente que los cambios constitucionales no corresponden únicamente a consideraciones de conveniencia política. O sea, más claro, no canta un gallo. O sea, no se puede hacer cambios constitucionales. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un cálculo político. ¿Cuántos votos me da venderle a la gente la idea de que yo estoy poniendo en su sitio a esta gente? Yo cuando habla la gente así, no se dan cuenta que la distancia entre estar preso, o no estar preso, mejor dicho, y estar preso a veces es un hilo nomás. Es una cosa chiquita. Sobre este tema, lo grafiqué porque de esto ya hablamos. Cuando recién se dio y nada más hay que revisar todo lo que analicé. Prácticamente el 100% de lo que dice la Corte es lo que yo argumenté. Y solamente voy a hacer un análisis esquemático del tema. ¿Qué era lo que quería el presidente? En el artículo 35 de la Constitución constan los grupos vulnerables que tienen derecho a una atención prioritaria. Ahí están los adultos mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, y estaban las personas privadas de la libertad. Y el gobierno decía que hay que sacarlos de allí, porque que no se justifica la satisfacción de la necesidad de los presos con respecto a la atención de los demás ciudadanos. Yo cuando habla la gente así, no se dan cuenta que la distancia entre estar preso, o no estar preso, mejor dicho, y estar preso a veces es un hilo nomás. Es una cosa chiquita. Yo conozco gente que abominaba el tema de las cárceles y los presos y deben desaparecer. Y pasó el tiempo y sucede que tenían orden de captura. Y entonces ya piensan de otra manera. Piensan de otra manera. Ahora, cambiando en el tema de lo que usted me está preguntando sobre este tema del dictamen de la Corte Constitucional, que dice que no cabe que a las personas privadas de la libertad se las saque del grupo de personas que merecen atención prioritaria, que están contempladas en el artículo 35 de la Constitución. Es sencillo el análisis, como lo hice en otros casos. ¿En dónde se encuentra el artículo 35? Se encuentra dentro del título segundo de la Constitución. ¿Cómo se llama el título segundo? Se llaman derechos. Y el capítulo tercero de este título segundo se llama derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Por lo tanto, se trata de derechos. Entonces, cuando la Constitución permite o enmiendas constitucionales con el artículo 441 de la Constitución o reformas constitucionales con el artículo 442 de la Constitución. Pero da la casualidad que en ambos casos dice que no cabe ni la enmienda ni la reforma parcial de la Constitución que suponga una restricción en los derechos constitucionales. Entonces, con este dique de contención, ¿cómo se podía eliminar a las personas privadas de la libertad modificando sus derechos? No podían. Y aparte de eso, esto constituía una violación flagrante que estaba cometiendo el presidente Noboa
a la Constitución, el artículo 11 de la Constitución, que habla del ejercicio de los derechos y de los principios del ejercicio de estos derechos. Y dentro de esto es suficiente con que digamos esto. El numeral 8 dice: el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno ejercicio. Entonces, y luego dice: será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Por lo tanto, no cabía esta reforma. Todo es parte de la campaña eleccionaria. Todo es parte de la campaña eleccionaria. Y entonces se mandaron este tema. Incluso había sentencias de la Corte Constitucional sobre la materia. Sentencias sobre la progresividad de los derechos. No tenía forma de que esto se dé. Pero lo que sí vale la pena resaltar es que la Corte en la sentencia exhortó al presidente Noboa a tener presente que los cambios constitucionales no corresponden únicamente a consideraciones de conveniencia política. O sea, más claro, no canta un gallo. O sea, no se puede hacer cambios constitucionales. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un cálculo político. ¿Cuántos votos me da venderle a la gente la idea de que yo estoy poniendo en su sitio a esta gente? No. Realmente quieren tener... Mire usted, mi querido Jairo, el ideal de un país, esto no lo ha logrado muchos países, pero muchos están cerca de ello, países europeos en especial. El ideal de un país es no tener presos. Cuando un país le pueda decir a la humanidad: no tengo ni un solo preso en las cárceles, entonces nada más tenemos que ver su economía y tenemos que ver su realidad social. Estamos ante otro país. Pero mientras tengamos países donde se ha fracturado el tejido social, dejen de joder. Tienen que haber presos, tiene que haber delito, tiene que haber delincuencia. ¿O qué creen que esa gente está para chuparse el dedo? Esa gente no sabe de qué vivir, qué hacer. Y después ya viene la degradación moral, hacen lo que les da la gana. Pero el Estado no tiene la cara limpia como para decir: tú a cuenta de qué cometes esto. No tiene la cara limpia. Un país donde no hay oportunidades de empleo, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo formal. Tiene la cara limpia el Estado y la sociedad. Y no solamente el Estado, sino la sociedad. Porque todo el mundo mira para otro lado. Mira para otro lado, no es conmigo. Por eso yo lo dije en una frase que es mía y que la dije hace poco menos de 20 años, unos 18 años. Dije: cuidado con que el 50% de la gente no coma, porque el otro 50% de la gente no va a poder dormir. No lo entendieron y no lo siguen entendiendo. Entonces todo el mundo quiere dormir plácidamente, hacer las compras de Navidad, pasar lindo, comer pavo y hacer lo que quieren. Pero hay gente que está ganando $3 diarios. $3 diarios. Entonces, pensemos en todo eso, mi querido amigo. Entonces, esto era obvio que la Corte tenía que decirlo, como era obvio que tenía que hacer otros proyectos. Pero igual la Corte es un peligro, y en especial cuando encargan a un juez ponente como Herrería Bonet que se encargue de ciertos trámites. Eso es peligrosísimo porque es un hombre de ultraderecha, siempre vinculado a los social cristianos. Es Herrería Bonet. Doctor Herrería Bonet, en este dictamen, en su voto salvado, dice que el análisis de mayoría, así como su conclusión, plantean una visión formalista y restrictiva del texto constitucional. Dice: discrepo de las afirmaciones anteriormente expuestas, ya que subordinan, en este caso en concreto, el reconocimiento de derechos y garantías al texto constitucional, sin considerar las obligaciones internacionales en materias de derecho que el Ecuador ha asumido. Permítame compartir solamente esta partecita. Considero que el dictamen de mayoría otorga relevancia al texto positivizado de la Constitución, sin tomar en cuenta que la eliminación del término personas privadas de la libertad del artículo 35 no afecta a los derechos de este grupo. O sea, no afecta a los derechos del que tiene derechos. No seas estúpido, pues. No seas estúpido. Ya cuando la gente se obnubila, tenemos esto. O sea, la eliminación del término personas privadas de la libertad, sacarlos de ese grupo, sucede que no afecta a los derechos de este grupo, porque no implica una supresión de derechos,
Si ya no es considerado un grupo prioritario para muchos temas, ya no lo es. Si ese grupo prioritario ni siquiera le dan de comer como deben darle de comer, pues le estaban dando de comer una sola comida en el día, cuando cambiaron los suministraban alimentos. Estos derechos y deberes, dice, permanecen vigentes a través de la prohibición de la tortura, consagrada en la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas sin uso de degradantes, así como el derecho de toda persona, incluida las personas privadas de la libertad respecto a su integridad física, psíquica y moral. Además, se mantiene la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y el propósito fundamental de la pena privativa de la libertad. Sígale mostrando un poquito más. Como mecanismo para la reforma y la adaptación, estableció en el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta disposición está, entre otras, contenidas en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador, asegura la protección de la persona privada de la libertad. Sí, pues hijito, no nos hagas un juego de niños. O sea, porque hay un convenio, una convención internacional sobre el tema de las torturas y el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, no importa que te saque del grupo prioritario de atención preferente a las personas privadas de la libertad. ¿Por qué? ¿O qué no has leído el artículo 11 de la Constitución? Sea tan amable, póngame el artículo 11, numeral 8 de la Constitución. El contenido, esto que no leíste, Herrería Bonet, el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva. O sea, hay que darle a la gente más derechos, no menos derechos. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Pero mira lo que dice el inciso segundo del numeral 8 del artículo 11 de la Constitución. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Cuando lo sacan al grupo de personas privadas de la libertad, del grupo de atención prioritaria, ¿qué están haciendo? Disminuyendo, menoscabando y anulando derechos. ¿Por qué le sacan? O sea, son sinvergüenzas. Son sinvergüenzas porque ni siquiera en el castellano pueden justificar las posiciones erradas y perversas que tienen. Entonces, haciendo un jueguito ahí para quedar bien con la ultraderecha, esta gente nunca debió haber llegado a cargos como juez de la Corte Constitucional. Están allí por el reparto que se dieron a ciertos jueces, a muchos de ellos de la derecha, para que defiendan un modelo jurídico que les conviene. Entonces, esto es lo que hace Herrería Bonet.